Listo. Entonces, bueno, entonces, básicamente nosotros quisiéramos también demostrar, de alguna forma, quisiéramos poder demostrar esto. Entonces, vamos a ver. Traten de hacer esto. El bracket entre x' y un estado arbitrario alfa del operador momentum a la n es básicamente menos i h barra a la n por la derivada enésima con respecto a x' de el bracket entre x' y alfa, o sea, pues la función de onda, ¿cierto? Y básicamente entre dos estados, ¿cierto? O sea, el bracket del momentum entre el estado beta y el estado alfa, pero a la potencia de la n. Entonces, esencialmente, nosotros digamos que vamos a querer escribir esto como la integral sobre dx' de psi sub beta asterisco de x' por menos i por h barra a la n, derivada enésima con respecto a x' a la n de psi sub alfa de x', ¿cierto? Entonces tratar de demostrar esto para el parcial. Ya esos son los operadores pues a la potencia de la n. Nosotros de alguna forma ya habíamos iniciado a trabajar con la representación continua en el espacio del momento, ¿cierto? Entonces, pero básicamente podemos, digamos, repasar las propiedades esenciales de esa representación. Entonces habíamos dicho que el problema de autovalores, problema continuo, coloquémosle acá, problema continuo de autovalores. Entonces, es P actuando, el operador P actuando sobre P' igual a P', que es el autovalor continuo por el que es de P'. ¿Sí o no? Y entonces tenemos también la relación de autonormalidad, relación de ortonormalidad, que es el bracket entre P' y P2' es igual al delta de P' menos P2', ¿cierto? Bueno, entonces, también habíamos dicho que la resolución de la identidad en la base del momento la resolución de la identidad en la base del momento básicamente es que la integral sobre dp' del ket de P' por el bra de P' es igual al operador unidad, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces la representación de un estado arbitrario viene dada por
la integral sobre dp' del ket de p' por el bracket entre p' y alfa, obviamente. Y entonces nosotros ya habíamos definido esto como la función de onda sub alfa del momentum evaluado en p', ¿cierto? Entonces, eh, así, entonces esto simplemente es una superposición continua sobre dp' de la función de onda, ¿cierto? Sub alfa de p' por el ket de p', ¿cierto? Entonces ese estado alfa simplemente es, digamos, la integral sobre todos esos otros estados, pero ponderados por la función de onda del momento. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, decidimos, si nosotros decidimos acá hacer, vamos a hacer una cosa. En este momento decidimos proyectar ese estado alfa, ¿cierto? Sobre, digamos, P2', simplemente para obtener la función de onda de ahí. Es el bracket sobre la superposición sobre P2' de alfa es igual a la integral de dp' por phi sub alfa de p' por el bracket entre P2' y P'. Esto es igual a la integral sobre dp' por phi sub alfa de p' por delta de p' menos p2'. Y esto es igual a phi sub alfa de p2', ¿cierto? Entonces, es exactamente lo que nosotros sabemos que es la función de onda del momento, ¿cierto? Entonces, de igual forma, nosotros debemos de garantizar que el estado esté normalizado cuando está representado, porque recuerden que esto solamente, cuando nosotros proyectamos el estado sobre una base, es solamente una representación, ¿cierto? Entonces debemos de garantizar que el estado esté normalizado por probabilidad, ¿cierto? Eso significa que el bracket entre alfa y alfa es simplemente el operador 1 actuando sobre el bra de alfa por el operador 1 actuando sobre el ket de alfa. Esto es igual a la integral sobre dp2' del ket de p2' por el bra de p2' por la integral sobre dp', el ket de p' por el bra de p' por el ket de alfa, ¿cierto? Entonces saco las integrales de acá, entonces de p2' de p' por el bracket entre alfa y p2' por el bracket entre p2' y p' y por el bracket entre p' y alfa. Entonces esto es igual, como esto es un delta de p' menos p2', es la integral doble sobre dp' y de p2'. Esta es la función de onda phi sub alfa asterisco de p2'. Esto es el delta de p' menos p2'. Esto es la función de onda sub alfa de p'. Integramos sobre p2'. Y esto nos queda que el bracket entre alfa y alfa, que entonces es la magnitud del estado al cuadrado, entonces la integral sobre dp' por la función de onda phi sub alfa asterisco de p' por phi sub alfa de p'. Y esto es igual a la integral sobre dp' por la magnitud de ese número complejo phi sub alfa de p' al cuadrado. Esto es igual a 1. O sea que esta vaina es una probabilidad también, ¿cierto? Es decir, esto tiene sentido desde la perspectiva de que independientemente de que usted represente su estado en la base continua de posición, la base continua del momento, su estado debe estar normalizado y ergo todos los procesos posibles que todos los procesos posibles a los que se ve exhibido ese estado, sus probabilidades corresponden suman a 1. En este caso, los procesos posibles simplemente es que, ¿cuál es el proceso? Es la ubicación de la partícula en una parte, en una región particular del espacio y del momento de la posición, ¿cierto? Entonces,
Ahora, cuando nosotros llegamos, digamos, a, a cierto, o llegamos a este punto, entonces nos vemos obligados a hacer una pregunta. Obviamente, si la función de onda psi sub alfa de x y la función de onda phi sub alfa de p, si ambas representan el mismo sistema físico, lo que pasa es que descrito en diferente base, sí o no, pero el mismo sistema físico descrito en diferente base, entonces debe existir una relación entre esas dos. Entonces esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en este momento, ¿cómo relacionamos estas dos? Nosotros ya, digamos que hemos visto que existe una transformación de cambio de base, y ahí fue cuando comenzamos a hablar del operador unitario U, ¿cierto? Entonces, pues, de alguna forma, también deberíamos poder hallar una transformación de cambio de base entre la base X y la base P, así como cambiamos entre la base B' y la base A', ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a mirar cómo cambiar entre esas bases. Entonces, para eso, nosotros vamos a recordar el resultado al que llegamos el día de ayer, ¿cierto? ¿A qué resultado llegamos el día de ayer? Nosotros dijimos resultado importante. Resultado importante es que el bracket entre X', P y alfa era menos I sobre H barra por la derivada con respecto a X' del bracket entre X' y alfa. Por lo tanto, el bracket entre X', P y P', obviamente, esto aquí es acá hay un problema de autovalor asociado, ¿cierto? Porque P actuando sobre P' es simplemente P' por el que es de P', ¿cierto? O sea que esto es P' por el bracket entre X' y P'. Pero esto a su vez es igual a esto intercambiando alfa por P', ¿cierto? Esto es menos I H barra derivada con respecto a X del bracket entre X' y P'. Sí o sí. De acá, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Nosotros podemos decir lo siguiente, vean, que esa ecuación de ahí, si pasamos esto que está restando acá, lo pasamos a sumar al otro lado, entonces podemos decir que IH barra derivada con respecto a X' por el bracket entre X' y P' más P' por el bracket entre X' y P' es igual a cero. Esto es una ecuación diferencial que es absolutamente trivial de resolver, ¿sí o no? Esto es simplemente la ecuación diferencial de uno de esos problemas de enfriamiento de Newton, que la solución es E a la menos alguna vaina, ¿cierto? Entonces, yo puedo expresar esta ecuación diferencial de esta otra forma. Es decir, que la derivada del bracket entre X' y P', que ese bracket es obviamente un número, o sea que esta vaina va a dar un número, ¿cierto? No es un operador ni nada por el estilo. Más P' sobre IH barra por el bracket entre X' y P' igual a cero. Subo I a restar. O sea que esto queda la derivada del bracket entre X' y P' con respecto a X' menos I sobre H barra por P' por el bracket entre X' y P' igual a cero. De acá, entonces nosotros podemos decir, bueno, entonces, ¿qué función
Si yo la derivo con respecto a x' y le resto la función multiplicada por menos i sobre h barra por p' da igual a cero. Entonces digamos que esa función va a ser una función de esta forma. O sea, el bracket entre x' y p' es igual a n. ¿Por quién? Por la exponencial de i sobre h barra por p' por x'. Que esos son autovalores de los operadores de momento y de posición, o sea, eso no es un operador, ¿cierto? Entonces, de acá, nosotros ya más o menos podemos elaborar, porque esta función, como yo les dije el día de ayer, es una función que se llama la función de cambio de base, esta de acá. Y esta es a la que llegamos a través de la solución de esa ecuación diferencial. Vamos a ver en un momento esa por qué llama la función de cambio de base. Bueno, chicos, no se preocupen que ya vamos a terminar. Terminamos esto, hacemos el cambio de base y nos vamos para la casa. Claro que todos estamos en la casa, o Roger estará en el asadero comiendo carne. Vea, lo pillamos y se desconectó, ¿sí o no? Sí. Te terminó la frase y como que se le habrá caído el internet que se conectó preciso cuando terminó la frase. Sí. Entonces, ¿cómo vemos nosotros que eso es una función de cambio de base? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es normalizar, saber cuánto vale n. Eso es lo primero, lo primerísimo. Entonces, para nosotros hacer eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a preguntar cuánto vale el bracket entre x' y x2'. Listo. Entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es igual al bracket. Vamos a hacer una cosa. Esto es igual realmente al bracket entre x' y x2' del operador 1. Entonces, esto es igual al bracket entre x' y x2'. Vamos, ¿en qué vamos? Nosotros siempre nos tenemos que preguntar, cuando tenemos un operador 1, ¿en qué base lo vamos a expandir? En la base que más convenga. Entonces, en este caso, conviene expandirlo en la base del momento. Y escribir esto de esta forma, integral sobre dp', bracket entre x' y p', por el bracket entre p' y x2'. ¿Cierto? Y entonces, esta es la función que nosotros hallamos con la ecuación diferencial. Y esta de acá es simplemente el complejo conjugado de esa función, ¿cierto? Entonces, ¿quién es esto? Esto es n por la exponencial de i sobre h barra por p' x'. ¿Sí o no? Por el complejo conjugado n asterisco, ¿cierto? Por la exponencial de menos i sobre h barra por p' por x2'. Entonces, n por n asterisco simplemente es la norma de n al cuadrado, ¿cierto? Es el bracket entre x' y x2'. Simplemente es igual a la norma de n al cuadrado por la integral sobre dp'. ¿De quién? De e a la i sobre h barra p' que multiplica x' menos x2', ¿cierto? Entonces, e a la i sobre h barra p' que multiplica x' menos x2'. Para que esto sea, o para que esto sea una delta, recuerden que la integral de la delta, o más bien recuerden esto, la integral sobre, a ver, la integral de dt
que multiplica a e a la i omega menos omega prima por t. Esta integral que está acá, esto es un delta. Hagámoslo mejor así para que quede con la misma notación de la serie de Fourier. Listo. Entonces, en la notación de la transformada de Fourier, la integral sobre omega dividido 2pi de e a la menos i que multiplica a omega de t menos t prima. Así tal cual. Esto es delta de t menos t prima. Listo. Así como está, por lo tanto, la integral sobre de omega de a la menos i omega t menos t prima es igual a 2pi por delta de t menos t prima. Bueno, entonces, básica y esencialmente, yo puedo aplicar este procedimiento acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar arriba abajo por 2pi, o sea que esto queda 2pi por la magnitud de n al cuadrado dividido dp' sobre 2pi acá, multiplicando por h barra acá y por h barra acá, para que me quede exactamente p' me quede 1 sobre h barra, ¿cierto? Porque aquí es que tengo p' sobre h barra, ¿cierto? Entonces, digamos que es la clave es la siguiente. Espera, yo escribo esto de forma más sucinta. Para que esto quede igual a lo que teníamos allí enseguida, entonces yo escribo esto como 2pi h barra magnitud de n al cuadrado. ¿Esto es quién? Esto es la integral de el diferencial de p' sobre h barra dividido 2pi por e a la i sobre h barra por p' que multiplica x' menos x2'. Y yo tengo exactamente lo que tengo acá, vea. Tengo aquí omega, aquí tengo omega, acá tengo dividido 2pi, ¿cierto? O sea, la variable que tengo acá es la misma que tengo acá en el diferencial dividido sobre 2pi. Por lo tanto, eso simplemente da el delta de x' menos x', ¿cierto? O sea, que esto es 2pi h barra la magnitud de n cuadrado por delta de x' menos x2'. Y esto es igual a esto de acá, pero este bracket por ortonormalidad también es delta de x' menos x2'. O sea, que esto es delta de x' menos x2'. Por lo tanto, esto se va con esto. ¿Y qué me queda? 2pi h barra por la magnitud de n cuadrado es igual a 1. De acá, obviamente, pues, digamos, nosotros estamos en mecánica cuántica y cualquier cosa puede pasar. Esto puede ser complejo, pero lo vamos a tomar como real para que n simplemente sea igual aquí en a1 sobre la raíz de 2pi por h barra. Entonces, cuando ustedes vean ese 1 sobre la raíz de 2pi por h barra, cuando ustedes pasan, entonces, pero cuando uno le enseñan esto, dice, pero venga, es que la transformada de Fourier es un poquito diferente. Entonces, ¿de dónde sale eso? Porque esto no es un espacio convencional de Fourier, o sea, esto es un espacio de funciones ortonormal. Recuerden que en los videos que yo les envié les dije que el espacio funcional de Fourier no es ortonormal, es ortogonal, pero no es ortonormal. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental. Pues, digamos que en ese aspecto hay una diferencia fundamental entre la ortonormalidad y la ortonormalidad y solamente la ortogonalidad. Ahora, entonces, ¿qué podría hacer uno? Lo que uno podría hacer desde esa perspectiva es simplemente escribir ahora esa función de cambio de base, el bracket entre x' y p'. Entonces, ¿cómo queda ahora? Queda 1 sobre la raíz de 2pi h barra por e a la i sobre h barra p' por x', ¿cierto? Entonces, así queda la función de cambio de base. Entonces, eso es, ya con esto, ustedes van a poder ver la mayoría de esos libros a los que yo hago referencia de manera tan despectiva. Van a poder entender un poco de cosas, por lo menos de dónde salen. Vamos a hacer una cosa. Vamos
Ahora vamos a escribir la función de onda en representación de la posición. Función de onda en representación de la posición. O sea, el bracket entre x' y alfa. ¿Sí o no? Entonces, esto es igual a quién? Esto es igual al bracket entre x' y alfa del operador 1. A conveniencia, como yo quiero que me quede ahí una función de cambio de base, voy a escribir eso, voy a expandir ese operador 1 en la representación del momento, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda la integral sobre dp' del bracket entre x' y p' y el bracket entre p' y alfa. Nosotros, esta es la función de cambio de base y esta es la función de onda en representación del momento, ¿cierto? O sea que esto es igual a la integral sobre dp' por 1 sobre la raíz de 2 pi h barra por e a la i sobre h barra p'x' por phi sub alfa de p'. Y esto, obviamente, acá, ¿quién es? Es psi sub alfa de x', ¿cierto? Entonces, vamos a escribir de forma más compacta esto acá y podemos decir que entonces psi sub alfa de x' es igual a 1 sobre la raíz de 2 pi h barra por la integral sobre dp' de phi sub alfa de p' por e a la i sobre h barra p'x'. Esto básicamente, esto es lo que es una transformada de Fourier. Esta es la transformada de Fourier de, esta es la transformada de Fourier de la función de onda del momentum. Entonces es igual a la función de onda de posición, ¿cierto? Entonces nosotros presentimos, si nosotros sabemos análisis de Fourier, nosotros presentimos que la transformada de Fourier de la función de onda de posición va a ser igual a la función de onda de momentum, ¿cierto? Porque las transformadas de Fourier tienen una relación de reciprocidad. Entonces, eso también lo podemos hacer de forma más o menos sencilla, donde en este caso este es el kernel de Fourier, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a algunos textos, por ejemplo, el de Bernal-Loquenat, que ahí está H barra, es la única diferencia? Hay una constante de normalización de H barra, entonces digamos que eso sí, digamos, marca de alguna forma la diferencia con la transformada de Fourier normal. Simplemente ese factor de normalización, que eso tiene que ver con la relación entre ortogonalidad y ortonormalidad. El espacio de Fourier convencional es ortogonal. El espacio de funciones de onda es ortonormal, ¿cierto? Entonces, ahora podemos hacer lo siguiente. Entonces, nos preguntamos, bueno, ahora con la función de onda en el espacio del momentum. Pues, ¿cómo queda esto? Bueno, entonces toca ver de la siguiente forma. El bracket entre P' y alfa, entonces va a ser el bracket entre P' y alfa, pero del operador 1. O sea que este es el bracket entre P' y alfa. Ahora, vamos a expandir ese operador 1 en la base de posición por conveniencia. Obviamente, lo que queremos es hacer una relación entre las representaciones. Y acá por el momento no hay X. Entonces la metemos a través del operador 1, ¿cierto? Hacemos esto, entonces ¿cómo queda esto? Esto queda como la integral sobre x'
del bracket entre P' y X' por el bracket entre X' y alfa. Ahora, ese bracket entre P' y X', obviamente, es la función de transformación. Esta es la función de transformación, pero conjugada, ¿cierto? Por lo tanto, bracket entre P' y alfa es igual a la integral sobre dx' del bracket entre P' y alfa por el bracket entre X' y alfa. P' y alfa no, por el bracket entre P' y X'. Se nota que están poniendo cuidado. Esta es la función de onda psi sub alfa de X', ¿cierto? Y esta es la función de onda phi sub alfa de P'. De acá, entonces nosotros obtenemos que phi sub alfa de P' es igual a la integral sobre dx' de la función de transformación conjugada P'X' por psi sub alfa de X'. Y nosotros ya vemos cuánto es esa función de transformación, ¿cierto? Es el conjugado de este chisme que teníamos acá. Simplemente cambiamos E a la IH barra P'X' por E a la menos IH barra P'X'. Esto es igual a 1 sobre la raíz de 2pi h barra por la integral sobre dx' psi sub alfa de x' e a la menos i sobre h barra P'X'. O sea que esta, digamos, uno podría decir que esta es la transformada inversa de Fourier también, o la transformada de Fourier de phi sub alfa de x', o la transformada inversa de Fourier de phi sub alfa de P'. Eso realmente no importa, ¿cierto? Entonces eso depende de cómo lo mire uno. Esas son las dos. Entonces ya tenemos en resumen tenemos que phi sub alfa de x' es igual a 1 sobre la raíz de 2pi h barra por la integral sobre P' de phi sub alfa de P' por e a la menos i sobre h barra P'X', perdón, más. Esto es un signo más. Y phi sub alfa de P' es igual a 1 sobre la raíz de 2pi sobre h barra por la integral sobre dx' de psi sub alfa de x' por e a la menos i sobre h barra P'X'. Aquí la moraleja de todo esto es que la transformación, la transformada de Fourier, es simplemente una relación de cambio de base entre la representación del momento y la representación de posición. Típicamente la transformada de Fourier, cuando uno mira en los libros, ¿cierto? ¿Cómo fue que dijo, profe? ¿La transformada de Fourier qué? Ah, se despertó. No, no, yo estoy copiando. Qué pena Ah, despertarlo, Roger. no, no. La La transformada de transformada de Fourier. Fourier, la transformada de Fourier, Roger, se puede ver como una transformación de cambio de base entre la base de posición y momento. Listo. De la misma forma como cuando nosotros estamos hablando de la transformación de cambio de base entre la base A' y B', que habíamos aplicado ese operador unitario, ¿cierto? Entonces acá la transformada de Fourier es como una transformación unitaria de cambio de base, ¿cierto? Entre X y P. Entonces, ahora, simplemente para terminar, quiero hacer dos cosas. Entonces, las dos cosas que quiero hacer son estas, vean.
Mm, eh, típicamente cuando uno mira en los libros, por ejemplo, la transformada de Fourier f de t es igual a la integral entre menos infinito y más infinito. Perdón, disculpen, pero perdón. La transformada de Fourier f de omega es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por a la menos i omega t por dt. Ahora, la transformada inversa de Fourier, que uno encuentra en los libros, típicamente la encuentra de esta forma. F de t es igual a ¿quién? F de t es igual a 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de omega por a la i omega t de omega. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué son estas dos transformadas que nosotros tenemos acá? Una es la transformada y la otra es la transformada inversa. Una es la transformada y la otra es la antitransformada. Entonces, la transformada va de tiempo a frecuencia y la antitransformada va de frecuencia a tiempo. Ellas dos tienen una relación, ¿cierto? Entonces, nosotros no vamos a hablar de esa relación en este momento, pero lo importante es lo siguiente. En este esquema de Fourier, lo importante no es quién lleve ese factor de 1 sobre 2pi, porque el espacio no es ortonormal, sino ortogonal. Lo importante es que el producto de esas dos integrales lleve el factor de 1 sobre 2pi. Eso es lo importante. Por lo tanto, había unos libros que en mi época, por ejemplo, el libro de un man que se llamaba, no sé si se llama, no tengo ni idea ni me importa tampoco, Devnath Lokenath, un libro de análisis funcional muy bueno que tenía este man, y un libro que llamaba Transformadas Integrales también, Integral Transforms, se llamaba el libro. Eh, entonces hacía esto de la siguiente forma. Él decía, voy a definir f de omega igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la menos i omega t por dt y f de t igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de omega e a la i omega t dt. Realmente no importa quién sea el portador de la constante de normalización en este caso. Este último caso de acá se parece más al de mecánica cuántica, lo que pasa es que acá, como la variable conjugada, ¿cierto? No la estamos tomando como el vector de onda como es típico en Fourier, sino que es P sobre H barra, ¿cierto? Entonces, por eso acaba la normalización de uno, no solamente uno sobre raíz de 2pi, sino uno sobre raíz de 2pi H barra. Pero este se parece más a este caso. Y ese caso de allá tiene exclusivamente que ver, esto está relacionado con probabilidad. Es decir, esas funciones que nosotros tenemos ahí son funciones de distribución, están normalizadas. Lo mismo pasa acá, en este espacio de funciones de onda. Entonces están normalizadas las funciones de onda. Obviamente en ese espacio de funciones de onda nosotros tenemos que poder definir, y esa es la segunda cosa que les quería decir antes de terminar, nosotros tenemos que poder definir un conjunto de operaciones, porque eso es un espacio funcional tal cual como el espacio funcional de Fourier del que ustedes vieron los videos. Entonces, por ejemplo, Producto Interior. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar el Producto Interior entre una función
psi sub A y una función psi sub B. Puedo decir que esto es el bracket entre psi sub A y psi sub B de 1. ¿Cierto? Entonces, esto es igual a... Sí, obviamente yo puedo hacer esto también en el espacio del momento, ¿sí o no? Entonces, pero lo puedo hacer es dependiendo de dónde expanda yo este operador de acá. ¿En qué base lo expando? Esto es igual a la integral sobre dx' del bracket entre psi sub A y x' y el bracket entre x' y psi sub B. O sea que esto es igual a la integral sobre dx' de psi sub A asterisco de x' por psi sub B de x'. Entonces ese es el producto interior entre funciones, que es exactamente como nosotros lo habíamos definido para Fourier, ¿cierto? Simplemente la integral de dos funciones aquí, lo que estamos haciendo en términos de los Ketz y los Brass, es que estamos construyendo la medida no solamente para el espacio vectorial, sino para el espacio funcional también, ¿cierto? Entonces, es una medida para el espacio funcional. Ahora, esta medida para el espacio funcional la puedo yo también construir en la representación del momento. Entonces, ese producto interno entre funciones también lo puedo yo hacer de esta manera. Entonces, esto sería el bracket entre phi A y psi B del operador 1. Pero ahora, obviamente, por conveniencia, voy a expandir el operador 1 en la base del momento. Y me queda la integral sobre P' de psi sub A, el bracket con P' y el bracket entre P' y psi sub B. O sea que esto es igual a la integral sobre dP' de psi sub A de P' asterisco por psi sub B de P'. Ese es el producto interior de dos funciones en el espacio del momentum. Como las funciones de onda representan un estado, ese producto interior va a ser exactamente igual independiente de la base donde usted esté calculando el producto interior. Porque es que ese producto interior realmente corresponde a un espacio de vectores. Lo que pasa es que lo estoy representando en un espacio de funciones. De esta misma forma, entonces, obviamente, esas funciones van a estar normalizadas, esos estados. Entonces, puede decir que el bracket entre sí y sí va a ser igual a la integral entre menos infinito y más infinito de sobre dx de sí dx al cuadrado igual a la integral entre menos infinito y más infinito sobre dp de phi dp al cuadrado. Esto es igual a 1. Y por último, nosotros también podemos calcular los elementos matriciales, ¿cierto? En un espacio de funciones. Entonces, tal cual como nosotros hemos hecho un poco de cosas, también la podemos hacer acá, sin ningún inconveniente. Tengo estas dos, este operador, y quiero hallar los elementos matriciales en esos, digamos, los elementos matriciales en la base phi y en la base psi. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Nosotros hacemos lo convencional. Escribimos ese bra como el 1 actando sobre el bra
y ese ket como el 1 actuando sobre el ket, ¿cierto? Entonces el bracket del operador entre esos dos estados. Expandimos, obviamente, eso en una base. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda el bracket entre phi y x2', el bracket entre x2' a y x', ¿cierto? Y el bracket entre x' y phi. En general, ese bracket va a depender tanto de x' como de x2', a no ser de que A sea ¿qué? Sea un operador que esté escrito como función del operador posición, como lo hablamos en la clase pasada, si no, no. Entonces, en general, esto simplemente es una función de x' y de x2', en general. Aquí esto igual es la integral sobre x', la integral sobre x2' de esta función de onda, si asterisco de x2' por a de x', x2' por si de x', ¿cierto? Entonces, realmente, cuando yo voy a calcular los elementos matriciales de ese operador, en el espacio de funciones de onda es la doble integral de las dos funciones de onda asociadas con los estados, ¿sí o no? Asociadas con los estados. Juan, Y qué pena. Ese A abre paréntesis x', x2', ¿por qué lo sacó? No caí en cuenta en ese momento. porque vea, Roger, que esto es un valor esperado. Mm, O sea que esto tiene que ser un número. Y en general va a ser un número que va a depender de los autovalores de estos dos estados. En general. ¿Cuándo no es así? No es así cuando A, como yo les expliqué la clase pasada, es simplemente una función del operador posición, ¿cierto? Porque entonces, si eso es así, entonces A, el operador A, que es simplemente una función del operador posición actuando sobre el ket de x' es simplemente una función del autovalor de ese operador por el ket de x', ¿cierto? Eso significa que el bracket entre x2' y A de A y x', entonces el bracket entre x2', la función del operador posición actuando sobre x', y esto es igual simplemente al bracket entre x2' y x' de una función del autovalor del operador posición. Y como eso es un número, una función es un número, no es un operador, sale de ahí. ¿Cómo queda esto? Esto queda a de x' por delta de x' menos x2', porque quedaría el bracket entre esos dos, ¿cierto? Ahora, en este caso, Roger, también usted puede decir que esto es igual a de x', x2'. Lo que pasa es que la relación funcional entre x' y x2' es un delta. En cambio, acá es más general, porque acá no estamos diciendo que ese operador es una función del operador posición, sino que lo estamos haciendo de la forma más general posible. ¿Sí me explico? ok. Sí, sí, señor. Cuando eso es de la Sí, sí, forma más sí. general posible, entonces los valores, los elementos matriciales en ese espacio de funciones son la integral doble de la función de onda asterisco representando el primer estado, la función de onda asterisco representando el segundo estado y de esa autofunción a de x', a x2'. Entonces, cuando nosotros trabajamos en este lenguaje,
Y a eso quería llegar. Cuando nosotros aplicamos este lenguaje de trabajo, nosotros típicamente nos estamos refiriendo a una cosa. Y así es como nosotros vamos a conocer esto de ahora en adelante. Esto se llama mecánica ondulatoria. Así es como se le llama en el lenguaje de mecánica cuántica. Esto se llama mecánica ondulatoria. ¿Por qué se le llama así? Porque básicamente es calcular observables de un sistema físico usando funciones de onda, pero se llama mecánica ondulatoria. Lo que vamos a hacer ahorita, ya la próxima semana, se conoce como mecánica matricial. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos observables de un sistema utilizando operadores representados de forma matricial. Heisenberg, por ejemplo, decía que la mecánica cuántica eran matrices. Eso es lo que Heisenberg decía. Y su contraparte, Schrödinger, ¿qué decía Schrödinger? Decía que la mecánica cuántica eran ondas. De aquí salieron dos términos para trabajar con la mecánica cuántica. Aquí salió el término de la mecánica matricial. Y de aquí salió el término de la mecánica ondulatoria. ¿Cierto? Entonces, esos son los dos términos con los que uno, o son las dos imágenes principales en las que uno ve la mecánica cuántica. Son dos imágenes, ¿cierto? ¿A qué se refiere imagen? Se refiere a la proyección que uno tiene del sistema físico. El sistema físico lo puede proyectar de manera ondulatoria o de manera matricial, pero son simplemente dos formas de representar una misma realidad, ¿cierto? Ahora, nosotros vamos a ver que hay en algunos contextos de sistemas físicos en donde vamos a preferir utilizar la mecánica ondulatoria y en otros contextos vamos a preferir utilizar la mecánica matricial, ¿cierto? Entonces ya, digamos que nosotros lo que tenemos que hacer es determinar en cuál de los contextos queremos trabajar. Entonces, ¿cuál de los contextos es que queremos trabajar? Y en cuál de los contextos queremos trabajar y cuál de los contextos conviene más, ¿cierto? No en todos los contextos va a convenir igualmente. Va a haber contextos en los que trabajar con funciones de onda va a ser muchísimo más complicado. Y en otros contextos simplemente trabajar con mecánica matricial va a ser mucho más fácil. Cuando nosotros comencemos a ver dinámica, nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a ver en dinámica. Nosotros lo que vamos a ver en dinámica es que nos vamos a hacer una pregunta fundamental. Si el estado alfa cambia con el tiempo, o sea, alfa, t vamos a escribir. ¿Quién es el portador de la dinámica? ¿De dónde viene la dinámica cuando ese estado cambia con el tiempo? Entonces, lo que decía Schrödinger es que la función de onda cambiaba con el tiempo y lo que decía Heisenberg es que los operadores cambiaban con el tiempo. ¿Cuál de las dos es? Ninguna de las dos y las dos al mismo tiempo.
porque simplemente son dos formas de ver el mismo problema y nosotros vamos a ver que, por ejemplo, lo que son los observables los podemos calcular exactamente de la misma forma, independiente de si utilizamos la mecánica ondulatoria o la mecánica matricial, ¿cierto? Ahora, nosotros nos quedan 15 minutos para las 10, podríamos hacer otra cosa, pero yo prefiero hacer esto cuando esté Ángel y cuando estén los otros muchachos, para no dejarlos ahí por fuera. Vamos a comenzar a hablar entonces de el generador de traslaciones en el espacio de Hilbert, de traslaciones temporales. Ya hablamos del generador de traslaciones espaciales, que es el momento, y que está asociada con la cantidad conservada, que es el momentum lineal, y que está asociada con una simetría, que es la invarianza traslacional. Ahora vamos a comenzar a hablar de otro tipo de simetría, otro tipo de variable conservada. Vamos a hablar de la cantidad conservada, que es la energía, y vamos a hablar de la simetría de invarianza temporal o la simetría de inversión temporal, ¿cierto? Entonces, necesito que terminen ese trabajo del primer corte y que pongan las pilas con el trabajo para el segundo corte, porque acá ya comenzamos a hablar mucho más de simetría, sobre todo en relación a sistemas cuánticos abiertos y cerrados, en relación a simetrías rotas y en relación al cambio y en relación al cambio de valores propios reales de un operador a valores propios complejos, con parte real y con parte imaginaria. Y eso tiene que ver mucho con el hecho de que el sistema cuántico que nosotros hemos estado estudiando no intercambia ni energía ni partículas con el ambiente. Eso va a cambiar cuando tengamos un sistema cuántico abierto. Pero de eso vamos a ir hablando con despacio. Eso yo no los voy a hablar, entonces no me preocupo. Es bueno que lo sepan, pero no los voy a hablar porque eso no es digamos, menester de un curso de pregrado. Eso es menester de un curso de posgrado. Entonces no los voy a evaluar, pero es bueno que lo tengan en el tintero. Listo. Entonces, nos vemos el lunes, ¿o qué? ¿O tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, o sea que el estado, no, el autovalor de ese operador o sea, lo cambia por un autovalor con parte imaginaria. Lo que acabo de decir, lo último, profe. Sí, lo que pasa es que vea, cuando nosotros O sea, vamos a ver intercambia un autovalor. cuando nosotros vayamos a ver dinámica, Roger, vamos a ver primero que todo esto, que la evolución temporal, vamos a demostrar que la evolución temporal, la evolución temporal de este estado alfa, t se puede evaluar a través de la aplicación de este operador unitario e a la menos i sobre h barra por el hamiltoniano por t actuando sobre el ket en un tiempo t igual a 0, por ejemplo. Entonces, este es un operador unitario. Eso porque es importante. Eso es importante porque la información que es probabilidad, la probabilidad es información, es invariante. Vale, cuidado a esto. Si usted calcula el bracket entre alfa t y alfa t, este bracket, entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto sería el bra, este operador como h es hermitiano. Simplemente, ¿qué pasa ahí? Entonces queda h daga, queda h, pero ese menos i se convierte en i, o sea que esto queda e a la i sobre h barra ht por e a la menos i sobre h barra ht. Perdón, esto es t igual a 0 acá, alfa en t igual a 0, o sea, el alfa que teníamos antes. Esto como es unitario, esto es 1, porque esto sería como decir alfa, u daga u, alfa. Y ese u daga u es 1, ¿cierto? Esto es el bracket entre alfa y esto es 1. Entonces, realmente, la evolución temporal, Roger, no afecta en nada, digamos, el estado, la información del estado.
Un segundo. Eso no afecta absolutamente nada al Estado, ¿cierto? Entonces, el ¿El hecho de estado que la es probabilidad, constante en el tiempo, profe? la magnitud del Estado, sí. La magnitud del Estado es constante en el La tiempo. magnitud del estado, no, Sí. no el estado. ¿Qué significa eso? Eso significa que las probabilidades que tienen que ver con información se mantienen en el tiempo. Ahora, eso tiene que ver con una cosa, tiene que ver con que este operador que genera traslaciones en el tiempo es unitario. Esto se llama evolución unitaria. Porque este operador E a la menos I sobre H barra HT, que es el que genera las traslaciones en el tiempo, es un operador unitario. Y lo escribimos como UDT, típicamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo abro el sistema? Esto es sistema cuántico cerrado. Entonces, para sistemas cuánticos abiertos, que esto es lo que les digo que es un tema de maestría, pero a mí me gustaría enseñarles esto, ustedes, ya que, digamos, de pronto yo ya no voy a estar en la universidad para el próximo semestre, no estoy seguro. Todavía estoy esperando a la universidad, vaya a ver qué dice. Eh, pero muy probablemente no. Eh, mm, yo este tema lo conozco muy bien y lo he trabajado mucho. Entonces yo quisiera enseñarles esto como para dejarles una idea de trabajo a ustedes y al departamento también, ¿cierto? Entonces, sistemas cuánticos abiertos se caracteriza por varias cosas, pero les voy a dar dos características principales. La primera es que la evolución es no unitaria. Esa es la primera. Es una evolución no unitaria. ¿Qué significa que sea una evolución no unitaria? Significa que el operador evolución para un sistema cuántico abierto, supongamos que el operador evolución para el sistema cuántico abierto es un operador M. M daga por M es diferente de 1. Y también significa que el valor esperado o el bracket entre alfa, t y alfa, t, este bracket, este de acá es menor, estrictamente menor que el bracket entre alfa y alfa. Es decir, si esto es 1, esto ya no es 1. Aquí sí ha perdido probabilidad. Eso se llama disipar probabilidad. Y cuando uno disipa probabilidad, uno disipa información y aumenta entropía, ¿cierto? Entonces, Entonces ahí ¿cómo se ve esto? Pero evoluciona verá, la probabilidad a la través del clave, tiempo. sí, la clave está en esto, Roger. La clave está como en ese caso H, ese hamiltoniano ya va a ser diferente de H daga. Entonces, los valores propios de energía ya no van a ser reales. ¿Cómo van a ser los valores propios de energía? E va a ser simplemente a alfa, ¿sí o no? Más, espera un momentico, menos y beta, ¿cierto? Y por lo tanto el hamiltoniano se puede escribir también, el hamiltoniano se puede escribir como un hamiltoniano A, que es hermitiano, menos I por un hamiltoniano B, que es anti-hermitiano, ¿cierto? Entonces, no, el que es anti-hermitiano es I por B, perdón. B es hermitiano todavía. Cuando usted, por ejemplo, entonces escribe el operador evolución E a la menos I sobre H por HT, esto le queda E a la menos I sobre H AT por E a la menos
BT sobre H barra. Y el autovalor de esto, o sea, E a la menos I sobre H barra ET es igual a E a la menos I alfa T sobre H barra por E a la menos beta T. Y esto, vea que esto es un término de decaimiento, ¿sí o no? Es decir, antes ese operador de evolución, cuando el sistema cuántico estaba cerrado, oscilaba así. Es decir, no se perdía información en ningún punto. Ahora, cuando el sistema cuántico está abierto, entonces este operador de evolución oscila así. Se está perdiendo información o disipando probabilidad o entropía a una tasa de beta, que es la parte imaginaria del autovalor del operador hamiltoniano. Esa es la diferencia con los sistemas cuánticos abiertos, es la diferencia principal. Y obviamente el tratamiento matemático y de dinámica es completamente caótico, pues, ¿cierto? Y hay varios regímenes de complejidad. Entre esos regímenes de complejidad está lo que se conoce como la markovianidad y la no markovianidad. Yo les voy a decir qué es eso, pero no les voy a explicar eso mucho porque eh, eso es cojonudo, pues, dicho en términos de los españoles. Bueno, O sea que los sistemas abiertos son como un caso, no sé, como ideal, los sistemas cerrados. exactamente, los sistemas cerrados son como un caso ideal. Es difícil encontrar un sistema cerrado. Usted puede aproximar un sistema como cerrado cuando el sistema está muy débilmente acoplado con el ambiente, ¿cierto? Así lo puede aproximar como cerrado, pero es, digamos que, lo mismo que el equilibrio, o sea, el equilibrio es una rareza en la naturaleza, ¿cierto? Para que usted tenga algo en equilibrio, lo tiene que tener completamente aislado, para que no se desequilibre, porque después de que él relaja su estado de no equilibrio a su estado de equilibrio, se va a relajar a un estado de no equilibrio estacionario o en régimen permanente. Lo que pasa es que, dependiendo de la situación, el estado de no equilibrio se parece mucho al estado de equilibrio y se puede aproximar con un estado de equilibrio. Pero cuando usted, por ejemplo, ya se pone a meterle, por ejemplo, un láser de alta potencia a una muestra en un laboratorio, entonces ya es muy difícil usted decir que usted, digamos, va a recuperar el estado estacionario de equilibrio que usted tenía inicialmente, no se puede. Entonces el equilibrio también es una rareza de la naturaleza. Lo que pasa es que son como la física se trabaja de manera constructiva, son las aproximaciones con las que nosotros hemos llegado a trabajar y que hemos llegado a conocer, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder añadirle complejidad a un sistema, digamos, tienen que pasar décadas y tienen que pasar cosas, y ahí le va uno añadiendo complejidad paulatinamente a un sistema, pues no de una, obviamente, ¿cierto? Entonces, de una no, paulatinamente. Venga, y no hay como un caso en que en un sistema abierto esa no se pierda energía, no se pierda información, sino se gane. ¿Sí me No, hago porque entender? se violaría la segunda ley de la termodinámica. Mm, Entonces, ahora, de lo que hablaba Michael el jueves pasado en el seminario, ¿de qué hablaba Michael el jueves pasado en el seminario? Michael decía que, por ejemplo, cuando usted, o digamos que también lo que yo discutía con Michael al final del seminario era que realmente, digamos, no tiene mucho sentido uno hablar de termodinámica de un sistema cuántico, porque para uno hablar de termodinámica necesita, digamos que un cierto número de grados de libertad, ¿cierto? Un cierto número de microestados, eso lo van a aprender todo con Blanca, les va a enseñar eso. Eh, entonces, no tiene mucho sentido hablar de termodinámica para sistemas pequeños. Más sin embargo, si usted a lo que se refiere con información lo puede asociar con entropía, usted no gana información, siempre la va a perder. Porque si usted gana información, ¿eso qué significaría?
Lo que significa si usted gana información es que básicamente usted está reduciendo la entropía de su sistema y eso no se puede, porque la desigualdad de Clausius básicamente reza que la integral sobre una trayectoria cerrada del diferencial de entropía siempre es mayor o igual que a cero, donde la trayectoria cerrada es una trayectoria sobre el espacio-fase de termodinámica. Por lo tanto, en un proceso, si usted, por ejemplo, tiene un proceso en el espacio-fase termodinámico, usted realiza un proceso, ¿sí o no? Y es un proceso que define un ciclo cerrado en el espacio-fase, siempre la entropía aumenta o por lo menos es igual a cero, o el cambio de entropía, pero nunca menos que cero. Es decir, usted nunca gana información. Y tampoco, entonces le cambio la pregunta. Creo que tampoco, ¿no? Analizándolo así como usted lo dice, entonces que no gane información, sino que en algún momento se repita la información. Tampoco Eh, violaría. ¿A qué se refiere con que se repita la información? O sea, ¿a que se quede constante o qué? O sea, se repita, ¿no? Se repita igual, o sea, por ejemplo, usted pinta ahí una onda va oscilando. Entonces, llega a ese punto que está al lado derecho de mi pantalla y otra vez se repita la onda, ¿sí? Decirlo así, como O sea, si eso es así, es que la información es constante. Y así. para que la información sea constante, la entropía, el cambio de entropía tiene que ser constante. Además, ¿cierto? Además de que si el cambio de entropía es constante, constante no, si el cambio de entropía es cero, entonces no hay pérdida de información. Entonces la onda, digamos que sigue con la misma magnitud. La onda cambia en magnitud, baja la magnitud es cuando usted pierde información o disipa probabilidad, Por ¿cierto? eso no estamos hablando de entropía en sistemas cerrados. No, porque de todas formas, además de que es complicado hablar de entropía en sistemas cuánticos, la entropía de un sistema cerrado, la entropía implica cambio de energía o cambio de alguna cosa, y usted acuerda de termodinámica, ¿cierto? Entonces la entropía implica trabajo, por ejemplo. Y en un sistema cerrado usted no realiza trabajo, Mm, porque no hay movimiento de partículas. Para que usted realice trabajo tiene que haber algo, tiene que haber calor o movimiento de partículas. Si no, no realiza trabajo. se me acabaron las preguntas. Bueno, entonces nos vemos en el espejo, chicos. Listo, listo. Creo que ya solo estoy yo. Ah,